el Rey te invita a su casa real. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3, dice así: por lo tanto, yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente este pasaje. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ¿de qué nube de testigos, de qué enorme cantidad de testigos estamos rodeados? Bueno, si leen en el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo anterior a este, se van a dar cuenta de todos los ejemplos de personas que vivieron por fe y cómo por fe lograron tan grandes hazañas en Dios y para Dios. Así que se trata de esa nube de testigos que está en el capítulo anterior. Dice, especialmente quitémonos de todo peso que nos impide correr, nos impide avanzar hacia la meta, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar y nos hace desviar del camino de Dios. Y dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, el que ya se coronó, el que ya logró hacerlo antes que nosotros. Ese campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y dice el versículo 2 que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y piensen en toda la hostilidad que él soportó por parte de los pecadores. Así ustedes no se cansan ni se darán por vencido. Este pasaje de las Escrituras nos motiva a tomar el ejemplo de esa nube de testigos que habla el capítulo 11 y a continuar nuestro peregrinar, nuestro camino en esta tierra hacia el objetivo final que es nuestra Jerusalén celestial, nuestro Sión, para estar por siempre con nuestro Señor. Así como Él nos prometió, que Él fue a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Así pues, nos alienta este pasaje a seguir avanzando en el camino de Dios, en el plan de Dios, en el plan que Dios ha puesto delante de nosotros para llegar a la eternidad y ser coronados como Jesús ya ha sido coronado y está hoy sentado a la diestra del Padre. Y la manera es poniendo los ojos en Jesús, porque Él pasó por lo mismo que nosotros, antes que nosotros. Y Él es el que a medida que nosotros nos vamos avanzando, dejando lo que queda atrás y prosiguiendo hacia la meta, Él es el que nos va perfeccionando la fe y fortaleciéndola. Él es el autor, el que la sembró, el que la hace crecer, el que la perfecciona, el que la fortalece para que lleguemos a la eternidad victorioso. El apóstol Pablo dice, yo he acabado la carrera, Timoteo. Antes de pasar a la eternidad dijo, terminé la carrera y he guardado la fe. Por supuesto que en el plan y en la carrera que tenemos por delante, el pecado nos asedia para que tomemos decisiones que nos alejemos del plan de Dios y perdamos el tiempo y tropecemos y caigamos y nos lastimemos y perdamos el tiempo hasta que nos volvemos otra vez a encaminar y algunos hasta no se encaminan más. Pero la idea que Dios nos está dando acá es, muchachos, miren a Jesús, miren la nube de testigos, pongan la mirada en Jesús y prosigan hacia la meta. Y a través de los padecimientos, como le pasó a Jesús,
y a través de la obediencia, como aprendió Jesús, y vino a ser el autor de la eterna salvación, así ustedes. Así háganlo, pongan los ojos en Jesús. Miren lo que le pasó a Él. Y miren que Él, con todo lo que padeció, hoy está a mi diestra, sentado en los lugares celestiales, en un lugar de honor, en un trono de suma majestad, poder y autoridad. Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9 nos dice que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por las cosas que padeció. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto hoy a su diestra, y además lo ha hecho la fuente de la eterna salvación para todos los que a Él le obedecen. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel, ¿quién es ese aquel? Convenía al Dios y Padre, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas ellas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, de esos hijos que iban a ser llevados a la gloria, lo cual somos nosotros. Le convenía a Dios que mientras Jesús corría su carrera, y si es el plan que Dios le había puesto por delante, Jesús padeciese y le enseñase obediencia. Y en los versículos de Hebreos 12, 1 al 3 dice, miren a Jesús, pongan los ojos en Él, porque también con ustedes hay un plan. Por supuesto, nosotros ya no vamos a morir en una cruz para salvar al mundo, porque ese era el plan de Dios para Él. Pero también nosotros somos perfeccionados, aprendemos obediencia, somos disciplinados, no solo para que nuestra fe crezca y seamos recibidos como hijos en la gloria, sino para que seamos instrumentos de salvación también en esta tierra. Porque la fórmula de Dios sigue siendo la misma. Nadie se va a transformar en un instrumento efectivo de salvación en las manos de Dios con otro método. Es a través de las aflicciones que somos perfeccionados. Por supuesto, esas aflicciones nos quebrantan. Nadie le gusta pasar por el dolor del quebranto. Pero tenemos que pasar. Hay cosas en la vida nuestra que no salen sino con quebranto. A ver, uno dice, no, con la palabra de Dios. Sí, es con la palabra de Dios. Es porque se nos revela la palabra de Dios. Pero muchos revelándoseles la palabra de Dios, o casi todos, en algún área por lo menos, no vamos a cambiar a menos que juntamente con la palabra de Dios esté el quebranto que deviene de la disciplina del Señor con nosotros. Cuando vienen esas dificultades, esas aflicciones, dejan al desnudo nuestras debilidades humanas. Y cuando las reconocemos, vamos al trono de la gracia de Dios, que con su admirable poder nos va capacitando y haciéndonos fuertes en esas áreas débiles. Como le pasaba al apóstol Pablo con su aguijón, que él decía, quítalo, quítalo, porque es lo que queremos. Quita mi aflicción, quita mi aguijón, quita lo que me duele, sácame esto. Y el Señor le decía, no, tranqui, tranqui panqui, que mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Mi poder, a medida que tú padeces, se va revelando en esa área de debilidad y haciéndote fuerte. Por tanto, el apóstol Pablo dice, ahora ya no le pido más que me quite el aguijón, ya no le pido que impida que yo padezca, sino que más bien me glorío, hago alarde en el momento de mi debilidad y echo mano a la gracia de Dios para que con su poder sobrenatural me haga fuerte allí donde soy débil. Que yo no me doy cuenta que soy débil hasta que viene la presión,
hasta que viene la aflicción. ¿Como quién? Como Jesús. Pongan los ojos en Jesús. A Él también le pasó lo mismo. Ahora, ¿cómo pasar por estas cosas en nuestro peregrinar diario en la tierra y no morir en el intento de superarlas? Solo hay una respuesta y lo vemos poniendo los ojos en Jesús. Jesús pasó lo mismo y esto era amor, sabiduría y pasión. Amor, sabiduría y pasión. La Biblia nos dice que todas nuestras cosas sean hechas con el amor de Dios. Esto está en 1 de Corintios 16, 14. Todas nuestras cosas sean hechas con el amor de Dios. Lo que vayas a hacer, hazlo con amor. No lo hagas con rencor. No lo hagas quejándote. Si vas a hacer algo y entiendes que lo que vas a hacer es parte de lo que Dios te ha marcado y lo que está en su plan, en su camino, pues hazlo con amor. De lo contrario vas a tener tanta adversidad que vas a morir en el intento y no lo vas a lograr. Pon los ojos en Jesús. Mira lo que le pasó a Él. Que Él, queriendo agradar al Padre en todo, haciendo su voluntad en todo, Él llegó al punto de ir a la cruz y morir vergonzosamente en una cruz. Su gozo era agradar al Padre y el gozo del Padre era traer muchos hijos a la gloria. Y por el gozo de hacer la voluntad de Dios y de cumplir de ese plan redentor, nada más y nada menos que ofreciendo su vida en sustitución por la nuestra, algo que lo llevó a sacrificarse al punto de morir en una cruz, Jesús, por el gozo puesto, por la pasión que Él tenía, primero por amor al Padre y la pasión que Él tenía por hacer su voluntad, que era su objetivo, y la pasión por traernos también con el Padre a la gloria, es que Él miró con menosprecio el sufrimiento de la cruz. Pongan los ojos en Jesús. Con nosotros también va a pasar lo mismo. Dios nos va a marcar determinados objetivos, pero entre aquí y lograr ese objetivo hay mucha aflicción, hay mucho dolor, hay tentaciones, hay tropiezos que el diablo va a poner, van a haber dificultades, cosas que nos van a querer desanimar y desalentar. Quizás a ti te están pasando en esta hora, pero para eso Dios me ha mandado a darte este mensaje. Pon los ojos en Jesús, que por su amor al Padre, por su sabiduría en saber y conocer la voluntad del Padre, porque también a nosotros se nos dice, no seas insensato, sino sabio y entendido de cuál es la voluntad de Dios para ti en esta tierra. Con amor y sabiduría y conocimiento, Él se puso esa meta y con pasión le dio para adelante, a pesar de todo lo que habría de venir para Él en el corto plazo, que era la cruz, que era padecer tal contradicción de los pecadores que los llevaron a la cruz. Porque así son los pecadores. Hoy te aman mucho, esta tarde poco, mañana nada y al mediodía te crucifican. Los pecadores son así, se contradicen. Por eso cuando Dios juzga a los pecadores, simplemente va a sacar el registro de tus palabras y de las mías y nos va a juzgar. Y por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. No va a ser mucho el problema para Dios juzgarnos, simplemente te va a escuchar lo que tú haces, lo que tú hablas, y va a juzgarte por tus propias palabras, a ver si tú hiciste eso.
Por eso el apóstol Santiago dice, no se hagan mucho los maestros y conocedores de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, porque vamos a ser juzgados con mayor severidad que el común de la gente. No te creas un sabelotodo. Y en esto me incluyo porque ay de mí si Dios no tiene de mí misericordia, porque también yo soy puesto por pastor y maestro de aquellos que me escuchan. Así pues que tenemos una gran responsabilidad de que todo lo que sabemos y hablamos, eso también pongamos en práctica. Todas las cosas que hizo Jesús fueron por amor al Padre y con amor para la gente. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse cuando recibió su misión, sino que se despojó a sí mismo en el cielo y tomó forma de ser humano, naciendo de la Virgen María. Y estando en la condición de ser humano, se hizo un servidor, un esclavo de Dios para los hombres. Y estando en la condición de siervo de Dios, se hizo obediente a Él hasta el punto de ir a la cruz como Dios le mandó. Para que por medio de su muerte, de su cuerpo y de su sangre, nosotros recibiésemos perdón de nuestros pecados, justificación y el regalo de la vida eterna, entre otras cosas. Ahora, también para nosotros hay un plan, también para nosotros hay un camino. Jesús dijo, yo tomo mi cruz, pero el que quiere venir en pos de mí y tenerme a mí como el modelo, tome su cruz, porque también hay una cruz para aquellos que me siguen. Así que tú te crees cristiano, así que tú dices gloria a Dios, aleluya, amén. Así que te crees que eres pentecostal, evangélico, reformador, protestante, católico, así que tú dices que eres un seguidor de Cristo. También hay un plan para ti y hay una cruz para ti. Y eso significa también hay dolores y aflicciones causadas por ¿quiénes? Miren a Jesús, pongan los ojos en Jesús. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Quiénes lo hicieron padecer? Pues nosotros, los pecadores. Así que también nosotros hemos de padecer la contradicción de los pecadores. Así que no desmayen, no decaiga el ánimo, porque aún los pecadores nada pueden hacer que Dios no tenga bajo su control. A nosotros a veces nos da ganas de agarrar a los pecadores y picarlos, como algunos pecadores querrán picarnos a nosotros, y ahí nos andamos picando entre unos y otros. Pero la verdad es que ante eso tenemos que reaccionar diferente. ¿Cómo? Como Jesús, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición. Cuando lo insultaba no amenazaba ni les prometía condenación, sino que antes bien, aún en la cruz, oró e intercedió por los pecadores. En la voluntad del Padre, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue a tal punto apasionado por nosotros, en amarnos y en salvarnos, que aún siendo el ser humano como es, quiso ser el autor de nuestra salvación y la fuente de nuestra salvación. Presten atención, vamos a poner los ojos en Jesús. Él quiso salvar a los pecadores que no querían ser salvos, ni le pedían por salvación. Hay veces que a mí, sobre todo las hermanas creyentes o los hermanos, me dicen, no, mi marido no quiere saber nada con Dios. Chocolate por la noticia. Ningún ser humano quiere la salvación de Dios. No lo quiere a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Pastor, no, ya le he predicado, le he hablado a mi hijo, a mi vecino, a este, al otro, y no quiere saber. No, está en su estado natural. Nadie quiere saber de Dios. Querrán saber de la religión,
de la metafísica, de la meditación trascendental y de un montón de cosas. Pero no quieren saber de su Dios y del Creador. Es más, hay veces quieren saber de lo que Dios les puede dar, pero no por lo que Él es. No hay quien busque a Dios. Bueno, de tal manera amó Dios a ese mundo que dio lo más precioso, que es su Hijo amado. De tal manera nos amó Jesús que dio su vida, su sangre y padeció para salvarnos. Mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre, que ha dado su Hijo por nosotros. Y ese amor es el que nos tiene que ser como modelo de la manera en que nosotros nos tenemos que conducir en esta tierra. El mismo Jesús nos dijo, amen a sus enemigos, porque el amor de Dios no depende de cómo es el otro, sino cómo es Dios. De la misma manera, si tú tienes a Dios en tu corazón y Jesús es tu modelo, pues no depende de cómo es el otro, ni si te quiere o no te quiere, sino depende cómo eres tú para conmigo. Si eres verdaderamente mi hijo, mi imitador, si eres mi discípulo. De eso depende que tú le ames. Todas tus palabras, tus acciones y tus reacciones tienen que ser con amor. Pongamos los ojos en Jesús, así lo hizo Él. Ahora, presta atención. ¿Cómo estás tú hablándole, reaccionando? ¿Cómo tú hablas de tus enemigos? De los que te sientes afligido por ellos. ¿Lo estás haciendo como Jesús? Por supuesto que todos tenemos excusas para hablar mal de los que nos ofenden, pero eso está, el diablo lo sabe y los pecadores también. De hecho, los pecadores aman a los que les aman y ellos aborrecen a los que les aborrecen. Nada nuevo bajo el sol. Pero nosotros somos diferentes, así que no ponemos excusas de cómo son los demás para nosotros tratarlos mal. Tenemos una excusa para tratarlos bien. Somos imitadores de Dios como hijos amados. Somos discípulos de Jesucristo. Y al poner la mirada en Él, en su peregrinar y en su cumplir el plan del Padre en la tierra, vemos cómo Él sufrió la contradicción de los pecadores. Cómo Él padeció. Cómo Él fue afligido. Y cómo Él los perdonó. Cómo Él intercedió por ellos. Así lo dice el Señor. Si ustedes aman a los que les aman, no hacen más que cualquier persona de esta gente. Si saludan a los que les saludan, no hacen más que ellos. ¿Y qué recompensa tienen? Pero la recompensa es ser como Jesús. La recompensa es ser como nuestro Padre. La recompensa viene cuando hacemos con amor como ellos hacen las cosas, todas con amor. Pero no solamente con ese amor incondicional, que todo lo soporta, que todo lo espera, con tal de lograr bendecir a la persona, sino que lo hacen con sabiduría. Porque ese amor incondicional no significa que tú estás para buscar el bien que el pecador te pide. No. No se trata de eso. No se trata de dar nuestra sangre para darle de comer a la sanguijuela del ego del pecador. No. Se trata de hacerles el bien que Dios quiere hacerles. Y que ellos verdaderamente, te lo pidan o no, se den cuenta o no, necesitan que le hagas. Hay veces que al hijo egoísta y drogadicto y ladrón de sus padres, lo que necesita no es que le des plata para ir a drogarse, necesitas buscarle un centro de rehabilitación. O necesita que se le pongan los puntos sobre la i y límites. Por eso el amor tiene que estar acompañado de sabiduría. Pero eso no significa que busquemos continuamente el bien, por ejemplo, de ese hijo, si es que es el pecador contradictor que te aflige. O si es la hermanita
entre comillas, que hay en la congregación, o el compañero de trabajo que te aflige, o el que te quiere serruchar las patas. Tú siempre tienes que buscar el bien, no reaccionar carnalmente como lo hacen los de este mundo. No pagar maldición con maldición, no, para nada. Pero siempre tienes que estar orando de corazón para que Él llegue al conocimiento de la verdad. Y si tuviere hambre y necesita comer, le das de comer. Y si tuviere sed y necesita de beber, le darás agua. No agua jane, por favor. Agua pura y limpia. Agua lavandina, no. Ahora, el otro punto que quiero tocar es la pasión. No solamente todas nuestras cosas tienen que ser hechas en la voluntad de Dios, en obediencia a Él, por amor a Él, con sabiduría, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, sino hacerlo con pasión. Llamamos comúnmente la pasión de Cristo, no solo a la película, sino a aquellos hechos que son relativos a la última cena de Jesús hasta su crucifixión y muerte. Pero el asunto es más profundo aún, ya que estos hechos devienen del amor pasional que Él tuvo por nosotros, por salvarnos, y el amor que tuvo, su pasión de agradar al Padre. ¿Qué es una pasión? La definimos como una fuerte emoción o una emoción o un sentimiento exacerbado que nos impulsa a lograr un objetivo. En el caso de Jesús era hacer la voluntad del Padre. En el caso del Padre, que nos dio a su Hijo para llevar muchos hijos a la gloria. En el caso nuestro, tenemos que tener no solamente las cosas de hacerlas por amor, sino por la pasión que tenemos de hacer su voluntad. Como Jesús dijo, nuestra comida es hacer la voluntad del que me envió. Nuestra pasión debe de ser que logrando ese objetivo, bendigamos a las personas. Hay pasiones que son terrenales, hay pasiones que son del hombre, hay pasiones que son humanas y hay pasiones que son divinas. Así que ese sentimiento exacerbado, ese fuego, esa pasión por lograr un objetivo, se determina o humanamente o se determina porque la fuente es el Espíritu de Dios en nosotros. Dios siembra sus pasiones en nosotros. Así como nuestra carne es una fuente de pasiones egoístas. Hay muchas personas, por ejemplo, en este mundo que no les importa cualquier sacrificio con tal de lograr su objetivo. Tienen una pasión por lograr ese objetivo, a veces por un hombre, a veces por una mujer, a veces por el sexo, a veces por el dinero. Pero la pasión es por lograr algo que al fin me va a dar a mí placer, estatus o una gloria humana. Hay personas que hacen de su trabajo su pasión, hacen el trabajo con pasión porque quieren lograr algo que a lo último lo que haces es endiosarlo o reconocerlo o les provee dinero, poder y autoridad. Pero no se tratan de esas pasiones las que deben de dominar a un cristiano. Nuestra pasión es como la de Jesús. Es la misma que tuvo Cristo, agradar al Padre. No para ser salvos, sino como respuesta a la salvación que con su pasión logró para nosotros. Esa es nuestra respuesta. Ser apasionados para que el reino de Dios venga a la tierra, porque esa es su voluntad. Ser apasionados por despojarnos de toda carga, de todo peso y pecado que nos asedia, porque sabemos que su voluntad es nuestra santificación. Ser apasionados por la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad, tener comunión con nosotros. Nuestra pasión es dar a luz sus planes en la tierra, porque esa es su voluntad, salvar a los hombres, llevar muchos hijos a la gloria. Y esa debe de ser nuestra pasión.
Con esa pasión podemos pasar por encima de los tropiezos que nos traen las aflicciones, las persecuciones de los pecadores y las aflicciones que nos producen aún nuestros propios yerros, los contratiempos que nos producen nuestros errores y tropiezos. La pasión sobrepasa todo eso. Es una nafta, como nafta de avión que tenemos. Es un combustible sumamente inflamable que embarga o embriaga nuestras emociones y nuestros pensamientos y nos lleva a lograr algo. Muchas veces eso lo vemos representado en las madres que tienen un hijo en una condición al cual con pasión se sobreponen a todo tipo de vergüenzas con tal de poder lograr el objetivo que pueda ayudar a ese hijo, o que está enfermo, o que está esclavo, o que está en una condición de debilidad. También vemos personas que hacen por su profesión una pasión. Pero si esa pasión por la cual yo busco las cosas y logro los objetivos no tiene como fin glorificar a Dios y bendecir a la raza humana, probablemente es una pasión renga. No es una pasión perfecta. Pero pasión perfecta es la que le da la gloria a Dios y la que bendice a los hombres. Amados, puestos los ojos en Jesús, con amor, con sabiduría y conocimiento de cuál era el plan y la voluntad del Padre, y con pasión, alcanzaremos las metas que Dios nos pone en esta tierra para glorificarle y bendecir a muchos. En esta Semana Santa, donde vemos la pasión de Cristo, donde ponemos los ojos en Jesús y en su pasión por hacer la voluntad de Dios y salvarnos, esa tiene que ser nuestra principal enseñanza y nuestra principal inspiración para seguir. Porque muchas cosas se nos presentan en nuestro derrotero cristiano, que tratan de apartarnos, de desenfocarnos. El pecado nos hace tropezar, las aflicciones nos hacen desanimar y muchas veces desmayar y muchas veces frustrarnos en el trato con las personas, porque así es lo que viene del ser humano que no tiene a Dios. Pero nosotros estamos persuadidos que tenemos al Señor y por tanto vale la pena dar, como el apóstol Pablo, la batalla, correr la carrera y para que cuando el Señor nos llame a su presencia o Él venga a buscarnos, podamos decir, corrí la carrera, logré los planes de Dios en la tierra, cumplí la obra que Él me dio para que hiciese, lo glorifiqué, he guardado la fe y he bendecido a muchos con la obra que hice. De tal manera que al verla, muchos confiaron en Dios, muchos se beneficiaron de esa obra que Dios me mandó a hacer. Padre, al enviar tu palabra en este día, al poner los ojos en Jesús y en su pasión por hacer tu voluntad y por salvarnos, vemos en Él la inspiración necesaria para caminar en esta tierra en tu voluntad y en tu propósito, con pasión, con sabiduría, con conocimiento, haciendo todas las cosas por amor, porque son por ti y para ti. Porque sabemos que son las que tú nos marcas en esta tierra. Que nunca se aparte de nosotros la convicción de que lo que hacemos, lo hacemos plenamente convencidos, que lo hacemos en tu voluntad, por ti y para ti. Ahora, Padre, consuela a los que están pasando dificultades y que puedan poner los ojos en Jesús, porque Él también padeció de todas las cosas que nosotros padecemos y muchas más. Señor, y al poner los ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, podemos alentarnos, Señor,
al saber que detrás de todo lo que hacen los pecadores y la gente de este mundo, agobiándonos muchas veces, estás tú, está tu plan, está tu disciplina, está tu trato, está el crecimiento de la fe y de la confianza en ti que estás produciendo a través de esas circunstancias. Dios mío, yo he hablado tu palabra, ahora vigoriza el alma, renueva las fuerzas físicas, vigoriza el espíritu de los que me escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, clamo a ti en esta hora y suplico tu presencia gloriosa sobre los que nos escuchan. Desciende con poder, disipa la debilidad, el cansancio, el agobio, trae renuevo y fuerzas nuevas. En el bendito nombre de Jesús. Ángeles ministradores para animar y fortalecer a tus santos. Y que ellos en esta semana de meditación puedan poner los ojos en Jesús y ver todo su derrotero. Todo lo que tú tenías deparado para Él en tu plan divino y perfecto. Y cómo Él superó todas esas cosas hasta que fue resucitado con poder y sentado en el trono de gloria, honra y majestad. Hoy también ponemos los ojos en Él y vemos que como Él se sentó en tu trono, así nosotros estaremos sentados con Él en su trono por siempre y para siempre, reinando con Él. Pues si padecemos y sufrimos en su voluntad, seremos glorificados juntamente con Él, como Él fue glorificado por el Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un gustazo estar con ustedes en esta mañana de domingo. Un gusto de compartir el servicio de esta mañana. Para finalizar vamos a terminar adorando a Dios, alabándole y quizás alabándole, ¿verdad? Vamos arriba con una alabanza, porque es tiempo de gozarse y es tiempo de alegrarse. Así que nuestra querida hermana Noelia, desde este momento, va a alabar al Señor. Y mientras eso ocurre, yo quiero recordarles que por 2 semanas, hasta tanto se aplane la curva de los contagios aquí en nuestro país, en el sur del país, en Montevideo y la zona metropolitana, tendremos nuestras congregaciones cerradas, todas ellas, tanto en Las Piedras, en Montevideo, como en Toledo, los grupos GAME, los grupos caseros, los grupos de evangelismo y discipulado, y vamos a tener cerrados por prudencia, porque aunque nos es lícito, nuestro gobierno no nos ha impedido que hagamos las reuniones, pero creemos que tenemos una responsabilidad ante Dios y una responsabilidad social de no hacer nada que de alguna manera le sea tropiezo para que alguien sea contagiado de COVID. Y por ello es que hemos decidido, aunque todo nos es lícito, no nos conviene mantener la congregación abierta en estas semanas. Si todo corre bien, que las cosas mejoren, en la segunda semana de abril, en el segundo fin de semana de abril de 2021 tendremos nuevamente nuestras reuniones presenciales, bajo protocolo obviamente. Pero vamos a quedarnos comunicados, porque si la cosa sigue de esta manera, pues nosotros vamos a seguir también comunicándonos a través de estos medios. Que Dios les bendiga, un gustazo estar con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ven a postrarte en su presencia.